Bio Bio Televisión, con el auspicio de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. presentan la entrevista de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Vamos a hablar de impuestos en general, pero de un impuesto específico, que es el llamado impuesto territorial, otros dicen contribuciones, un impuesto al patrimonio, donde hay tantísimos reclamos en nuestro país, por la falta de transparencia del Servicio de Impuestos Internos, porque han subido una enormidad mientras la economía baja, mientras algunas recaudaciones bajan, este sube, este siempre sube. Entonces la gente está apretada en estos momentos y viene un reavalúo de las propiedades el próximo año, en 2026. Y por lo tanto todos están mirando lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos porque de nuevo la tendencia es al alza. Ha aumentado el pago de contribuciones en los últimos años un montón. En solo el 2024 un 10,8% mientras la economía está detenida. Gonzalo Polanco es director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Está con nosotros una vez más y le agradecemos que converse en este espacio acerca de este tema que interesa tanto a los chilenos. Gracias por estar por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, yo creo que lo primero es hablar de qué estamos hablando, porque mucha gente habla de las contribuciones, pero no entiende cabalmente de qué se trata todo esto, qué son las contribuciones. Y la palabra contribución yo creo que está mal usada, no es correcta, sino que es un impuesto territorial. Eso es. De hecho, la ley se llama Ley de Impuesto Territorial. Nosotros en Chile la llamamos contribuciones por una razón más bien histórica, pero es un impuesto, tanto así que si usted un extranjero le habla de que estos son contribuciones, entiende otra cosa. Es un impuesto patrimonial, podríamos decir, pero no es tan correcto que sea patrimonial porque solamente considera al activo, al bien que tú tienes, pero no a la deuda, de modo tal que si tú te compraste una propiedad con un crédito hipotecario, que es lo que la mayor parte de las personas hace, no considera el monto que tú estás adeudando actualmente para efectos del cobro. Digamos, yo compro una propiedad, pago la primera cuota, está inscrita mi nombre, pago la primera cuota, la debo toda. De hecho, la debo toda porque empiezo a pagar solo intereses, no estoy pagando el capital, lo que costó. Y el Estado dice, no, usted es dueño, pague por esto de lo que es dueño. ¿Qué es eso? Exactamente, la ley fue establecida así y el monto a pagar por cada una de las personas, por cada una de las propiedades en realidad, se establece por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y esto es lo que genera mucha polémica porque a diferencia, por ejemplo, del impuesto a la renta, a diferencia del IVA, en donde es el propio contribuyente el que anualmente o mensualmente se mete y hace una declaración, lo que pasa con las contribuciones es que el Servicio de Impuestos Internos te dice el monto a pagar es tanto. O sea,
En el resto de los impuestos es una autodeclaración. Exacto. Mientras que en el caso del impuesto territorial, contribuciones entre comillas, el Servicio de Impuestos Internos dice usted pague tanto. Claro, en base a los parámetros que establece la ley, pero que la ley en realidad establece normas muy generales respecto de cómo se va a determinar el impuesto. ¿Qué porcentaje de las propiedades pagan impuesto territorial en Chile? ¿40% aproximadamente? Sí, algo así. No tengo la cifra exactamente, pero es más o menos así. Porque hay propiedades que están exentas a partir de un valor hacia abajo. 56 millones aproximadamente es el monto exento cuando son propiedades habitacionales. Del avalúo fiscal. Y entendemos además que en el caso del DFL2 para viviendas nuevas hay exención de acuerdo al avalúo fiscal, 50% en algunos casos. No es que es el 50% por tantos años. Entonces, si tienen 70 metros cuadrados, 20 años, si tienen menos años, etcétera. Yo entiendo que de 101, 140 metros, el 50% es por 10 años, por ejemplo. Exactamente. Hay algunas ventajas para los adultos mayores en estos momentos. Exactamente, hay una exención o una rebaja. Exactamente. Puedes estar exento en la medida que tus ingresos sean aproximadamente 11 millones y tanto anualmente, y hay una rebaja en la medida en que tus ingresos anuales sean entre esos 11,5 millones y los 24 millones de pesos de manera como total anual. Y además, una persona que tiene varios inmuebles se ve sobrecargada del impuesto territorial. Exactamente, hay una sobretasa que fue establecida hace pocos años y se toma el conjunto de propiedades que tiene inscrita una persona a su nombre, y si el avalúo fiscal de esas propiedades excede aproximadamente unos 600 millones de pesos, porque esto está establecido en UTA, si excede los 600 millones de pesos, hay una sobretasa, y esa sobretasa va a ir siendo forma progresiva dependiendo del avalúo fiscal de esos terrenos. Este es un impuesto que va íntegramente a los municipios, 100% a los municipios. Exactamente. No en el lugar en que se paga, porque hay un fondo común municipal y por lo tanto hay una redistribución de estos fondos. Los que más contribuyen, Las Condes, Providencia, Vitacura, Santiago, etcétera. Como hay alcaldes de todos los colores políticos, y lo único que quieren los alcaldes es recibir platita, aquí hay una especie de acuerdo transversal, tácito, de la derecha, de la izquierda, del centro, lo que haya, para no discutir mucho esto. Y por lo tanto yo veo a los ciudadanos que normalmente se aferran a algún sector político, de izquierda, derecha, el que sea, absolutamente inermes frente a la política. ¿O estoy equivocado? Bueno, eso es uno de los factores que hace muy complejo el revisar íntegramente la ley de impuesto territorial, que es una norma a la que le hace falta una revisión hace muchos años. Hay que considerar que si bien es un DFL, donde está esta ley, es del año 1969, en un país, o fue creada en un país que era totalmente distinto. De hecho, la primera serie de bienes a los que hace referencia esta ley es los bienes inmuebles agrícolas, porque en ese tiempo el más importante de los inmuebles era el agrícola, y el urbano es una serie más bien de carácter residual. O sea, claro, pero en estos momentos yo entiendo que el rendimiento de los urbanos es 88%. Exactamente, eso da cuenta de la discordancia que existe entre la norma tal como fue diseñada y el Chile del siglo XXI. Ahora, este es un impuesto, es cierto, alguien puede ser un deudor neto y está pagando. Sí, por supuesto. Eso se da mucho. Pero un impuesto, si uno lo mira en términos generales, un impuesto a la riqueza. Porque aquí la renta no importa, no interesa. No, usted tiene la casa desocupada, no importa. Usted la ocupa, no importa. No importa, nada importa. Lo único que importa es que usted tenga algo. ¿Estos impuestos son regresivos? Bueno, el último informe que se hizo sobre este punto fue el informe de Michel Llorrat, hace ya muchos años atrás, creo que es del 2009, que llegó a la conclusión que era un impuesto progresivo, pero también esos mismos informes y otros posteriores dan cuenta que tiene serios problemas. Uno de los fundamentales es el que
se ha ventilado en los medios de comunicación estos últimos días, que es el problema de la determinación, que para el contribuyente es tremendamente difícil saber por qué se está llegando a una suma como se la comunica al Servicio de Impuestos Internos. La base imponible, ¿no es cierto? O sea, sobre qué monto se paga el impuesto. El avalúo del suelo, las edificaciones, todo eso lo tendría que considerar. ¿Qué es lo que es el avalúo? Yo anoté acá, el valor es el valor monetario establecido asignado por el Servicio de Impuestos Internos a este bien raíz, haciendo uso de una metodología que se llama, que finalmente llega a una tasación fiscal, ¿no es cierto? ¿Qué metodología? El Servicio de Impuestos Internos, en los procesos de reavalúo, el último de los bienes raíces no agrícolas, es decir, de la mayor cantidad de personas, que se hizo el año 2022, colocó a disposición de las personas en las cartas de reavalúo mucha información. Seguramente no está toda disponible. El problema es que es tremendamente difícil para cualquier persona de a pie, y lo confieso que inclusive para mí mismo es muy difícil determinar cómo se llega al cálculo de esas modificaciones y que determinen que yo esté pagando una suma X y que me haya aumentado en una suma marginal, en mi caso, en el último reavalúo. Esto es un ejercicio que requiere profesionales que no son ni siquiera abogados tributarios, que son especialistas en tasaciones de bienes raíces, y eso es complejísimo. ¿Está el Servicio de Impuestos Internos en serio, capacitado para hacer este trabajo, que lo hicieron en serio? Porque más allá de que esto sea transparente o no, más allá de que uno esté de acuerdo con sus parámetros o no, ¿lo hicieron en serio? ¿Tienen la capacidad para hacer eso? Yo creo que tienen la capacidad para hacerlo. Ahora, es un proceso que, en mi opinión, tiene muchas deficiencias en cuanto a la transparencia. Y esto se sabía desde el año 2022, cuando vino el reavalúo, y ahora que vienen las consecuencias y los contribuyentes ven cómo se le ha ido incrementando el pago de contribuciones, es posible darse cuenta la falta de información que tenemos los contribuyentes frente a este fenómeno. Y yo creo que ahí hay una oportunidad para mejorar fuertemente el proceso y para dar una explicación que no solamente consiste en poner a disposición la información, sino que ayudar al contribuyente a entender efectivamente cuáles fueron los factores que determinaron que la persona esté pagando una cantidad muy superior de impuesto territorial en la actualidad. Hay un funcionario que se llama el defensor del contribuyente. Don Ricardo Pizarro. Sí. Creado bajo la reforma tributaria de 2018 de Sebastián Piñera, porque aquí en los últimos años ha habido ¿cuántas reformas? En los últimos 10 años por lo menos unas 5. Una cosa impresionante. Sí. Bajo este gobierno 3, ¿no? 2 de cumplimiento tributario, y ahora la que viene teóricamente, que es una reforma tributaria, ¿no? Sí. O sea, 3 bajo este gobierno. ¿Ese señor tiene algún sentido o simplemente está ahí y nadie sabe que está ahí y nadie... En serio, no tengo nada contra él, no sé quién es, pero en el Ministerio de Hacienda y arriba, en un piso que está, una especie de... No llega el ascensor. Uno llega hasta el último piso y hay que subir escaleras para alcanzar una especie de, no voy a decir madriguera, pero oficina escondida. Sí. Bueno, como una política de total transparencia, la Defensoría Contribuyente tiene un consejo de 3 personas externas que son los que ayudan al consejero para indicarle o para señalarle cuáles son las preocupaciones que podrían existir por parte del mercado respecto de ciertas situaciones que estén vulnerando los derechos de los contribuyentes. Yo soy uno de parte del Consejo, y en ese sentido nosotros las reuniones hacemos presentes y se ha discutido los problemas que existen en torno a la transparencia de las contribuciones de bienes, de la determinación de las contribuciones de bienes raíces. Ahora, la Defensoría efectivamente es un servicio relativamente nuevo y se ven los recursos humanos que tiene la Defensoría en contraposición a los recursos que tiene el Servicio de Impuestos Internos. No hay comparación. Pero un señor está en Puerto Montt. ¿A quién recurre?
A la Defensoría del Contribuyente. ¿Dónde? A través de Internet. Ya, Porque no hay atención presencial y si esa persona no Ya, tiene... pero el Servicio de Impuestos Internos está en Puerto Montt. Claro. Y la Defensoría no está en Puerto Montt. Tendría que recurrir mediante las delegaciones provinciales. ¿Existe el...? Existe ese mecanismo en Pero el caso... no hay un funcionario de la Defensoría en Puerto no existe Montt. en estos momentos Es solamente un funcionario, santiaguino. Claro. Pero parte mal el contribuyente, parte en desventaja. ¿No? Bueno, yo creo que es posible pensar en el futuro de una defensoría de contribuyentes más potente en ese sentido. Es una defensoría que partió bajo el gobierno del presidente Piñera, con muy pocos funcionarios, de una manera piloto. En el último proyecto de ley de cumplimiento tributario se reforzó esa dotación, se aumentó, pero claro, yo creo que es posible pensar que empezará a tener, por ejemplo, presencia regional. Ya, ¿y qué hace la Defensoría? Una especie de un instrumento jurídico que representa al contribuyente, ¿no es Lo cierto? que hace es representar al contribuyente frente al Servicio de Impuestos Internos, especialmente desde el punto de vista administrativo, es decir, para el ejercicio de recursos como la reposición administrativa. ¿Y cuántos recursos presenta al año? No tengo la cifra, ni quiero hablar en nombre de la Defensoría, porque la representación la tiene el defensor. Pero como información pública. Sí, no, la información es pública. Entiendo que tienen más de 2.000 gestiones hechas en favor de contribuyentes. Eso es poco. Para todos los problemas que hay es una gotita. Todavía no es un número tan significativo, pero está incrementándose porque hay que considerar además que esta es una institución que está en un proceso de ser conocida por parte de los contribuyentes. En estos momentos no me cabe la menor duda que hay muchas personas que le nombran de la defensoría y van a decir, bueno, no tengo tan claro qué organismo es esto, a dónde recurrir, etcétera. Entonces está en un proceso de darse a conocer. Oye, hacemos un alto, por favor. Volvemos en un instante. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene el problema, le llega un cobro por parte del Servicio de Impuestos Internos, no está de acuerdo con ese cobro, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Un señor está en su casa y le llega esto, ¿qué hace? Bueno, como el proceso fue el año 2022 ya transcurrido y los plazos para recurrir de una forma normal ya están vencidos, pero sí podría ser una presentación administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos y es el mismo servicio el que tiene que analizar los fundamentos y es el mismo servicio el que analice y si no está de acuerdo podría recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Pero ¿puede una persona así que va por la calle caminando hacer todas estas gestiones? Ahí volvemos al mismo problema que es la alta complejidad técnica de este proceso y que no se conoce cuáles son los fundamentos precisos que llevaron a que mi pago de contribuciones fuera... Tendría que recurrir a un abogado. Y ese abogado... Es caro.
Es caro y tendría que recurrir además ese abogado a otros expertos, por ejemplo, como un tasador de bienes raíces. O sea, es caro. Es un proceso... ¿Está desnudo el contribuyente chileno frente al servicio? Tendría que recurrir, en el caso de los contribuyentes más pequeños, a la Defensoría del Contribuyente, que tiene conversaciones abiertas con el Servicio de Impuestos Internos, una mesa de trabajo de acuerdo a sus facultades, para revisar el procedimiento de determinación de las contribuciones a bienes raíces. Ricardo Pizarro, hablábamos de él hace un momento, ¿no es cierto? El defensor del contribuyente lee una declaración de él, dice, mira, en el caso de las contribuciones falta información, ¿no? El avalúo fiscal de una propiedad sigue teniendo espacio donde no está toda la información para que el contribuyente pueda decir de dónde vino ese dato para hacer el cálculo de esa información. Falta abrir más la información al contribuyente, entregar absolutamente la totalidad de los datos y cómo se llegó a esos datos. ¿Esto no es injusto con el contribuyente?, le preguntan. Desde nuestro punto de vista sí es injusto. Ahora es relevante porque las contribuciones se han acercado a los valores comerciales, la tasación fiscal. Y esto en algunos casos ha implicado un alza. O sea, todo es una caja negra esta cosa. Efectivamente, hay mucho que avanzar en cuanto a la transparencia, y no solamente por transparencia se debe entender la cantidad de información, sino que cómo se entrega la información. ¿Cómo se explica que en un país en que el gobierno no cumple con la recaudación tributaria porque el país está mal económicamente, porque la recaudación tributaria en general es sobre las ventas y servicios, el IVA, 7 veces más de recaudación que el impuesto territorial, es el impuesto a la renta, las utilidades o lo que recibe cada uno, y esto a la baja porque el país está económicamente bastante detenido, y las contribuciones arriba de forma brutal, 10,4% en un año. ¿Cómo se explica eso, que al país le va mal en todo lo otro, salvo las contribuciones? Bueno, la explicación que se ha dado es que la valorización de los bienes raíces ha aumentado. Ahora, si realmente esa es una explicación que dé cuenta de todo el alza de las contribuciones de bienes raíces, a algo que yo creo que hay que someter a escrutinio. Hay un estudio de Clapes que dice que a partir del 2021 la valorización de los bienes raíces en Chile ha bajado y el Servicio de Impuestos Internos dice que ha subido. ¿Cómo? Bueno, claro, lo que pasa es que los parámetros son algo diferentes, pero no deberían ser tan diferentes. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad, que muchos contribuyentes no saben exactamente cómo se llevaba esa valorización. Ha pasado una cosa bien rara. Por ejemplo, en la cercanía de Plaza Italia, uno va y está destruido hasta el día de hoy, están locales cerrados. Y el Servicio de Impuestos Internos en algunos casos dice que las propiedades valen ahí más que antes. Bueno, eso es una situación que claramente llama la atención. No, pero es una idiotez. No, hablando en serio, porque todos sabemos que no es así. O sea, ¿alguien puede pensar en esto? Paseo Humada, dice la desvalorización. El Paseo Humada tenía en Chile el metro cuadrado más caro del país, ¿no es cierto? Claro. Eso era histórico. Eso no es así ahora, pero esas las contribuciones debieran bajar y mucho. ¿Bajan las contribuciones en Chile? No, en general la tendencia no. Pueden haber casos, pero muy la tendencia, particulares. Pero así barrios enteros. No, y en el último proceso masivo, el 2022, y eso es lo que indican las cifras, porque el Servicio de Impuestos Internos marca un comparativo que se puede estudiar, la tendencia fue al alza. Pero hago una pregunta. ¿Vale lo mismo hoy día el centro de Antofagasta que hace 10 años? ¿Vale lo mismo el centro de Santiago que hace 10 años? ¿Vale lo mismo el centro de Valparaíso que hace 10 años? ¿El centro de Viña del Mar, el centro de Concepción, el centro de Puerto? Pero el Servicio de Impuestos Internos dice, aquí no ha pasado nada, está mucho más cara, esto vale mucho más. A ver, ¿qué es esto? Yo creo de verdad, en serio. Eso es lo que indican todos esos hechos, de que tenemos que trabajar en forma seria para hacer esto más transparente, porque este es un proceso que va a ser, por su naturaleza, muy difícil que vaya a ser de autodeclaración, pero sí tenemos que hacer que el contribuyente quede tranquilo para que pueda pagar esas contribuciones diciendo, sí, por esto aumentó el avalúo de mi propiedad, o no, me parece que esto no corresponde y yo voy a, dentro de cierto plazo y con un costo razonable, poder reclamar. Soledad Recabarren, vicepresidenta del Colegio de Abogados, que es experta tributaria, socia de un estudio dedicado a temas tributarios, la conoce seguramente. Sí, por supuesto. Ella dice, oye, de repente hay una propiedad que durante 20 años no se revalúa y la que está al lado resulta que tiene un valor mayor al valor del mercado, dice. O sea, sí, se han detectado casos así, sí. ¿Y dónde está el profesionalismo del servicio acá? Bueno, ¿No tienen software o no funcionan los software acá?
Porque esto es informático también. Parte informático y se ha incorporado tecnología y entonces, bueno, yo creo que es la autoridad tributaria la que tendría que explicar cómo se está haciendo este proceso y nuevamente reiterar, de modo tal que a todos los contribuyentes les quede muy claro cómo ha llegado el Servicio de Impuesto Interno al valor de sus bienes raíces. ¿Es posible que esta conversación que tengamos no tenga ningún sentido? Yo espero que sí. Me explico. Que está en el déficit del Estado que lo único que quiere hacer es recaudar y da lo mismo, que estemos nosotros discutiendo argumentos, principios y otro tipo de cuestiones, pero que en realidad lo que le interesa es recaudar, porque hay un déficit gigante y nada de esto que conversemos les haga sentido realmente. Bueno, yo espero que esa hipótesis, que no es descartable, pero yo espero que esa no sea la hipótesis que está primando, porque sería muy malo desde el punto de vista de los derechos de los contribuyentes. El contribuyente debe pagar aquello que legalmente está obligado a pagar. Y tenemos un gran problema en la ley de contribuciones porque los parámetros son tremendamente generales. Y cuando se empiezan a detallar, existe un mecanismo de una alta complejidad técnica y eso es lo que hay que hacer más transparente. Mira, voy a poner un ejemplo que no es esto, pero que puede asemejarse. Resulta que se tienen que pagar ahora los permisos de circulación. Y pasa lo mismo. A ver, este es un país extraordinario. En todos los países del mundo, a medida que un vehículo envejece, disminuye su valor. Salvo en Chile, que para el servicio de impuestos internos, mientras más envejece el vehículo, más sube de valor. Perdón, pero mucho software. ¿Qué es esto? O simplemente que hay que recaudar a como dé lugar. Eso sería una muy mala hipótesis. Pero este es un ejemplo. Pero claro, sí. Pero existen esos casos y esos casos la autoridad debería ser, en un país democrático, capaz de explicar qué es lo que está sucediendo. Y si hubo un error, bueno, ser capaz de aceptarlo y enmendarlo. Aquí a la radio llegan cartas de personas, normalmente personas ya con años, algunas viudas, por ejemplo, que dicen que no pueden pagar, que con lo que reciben de sus pensiones, que son bajas, no son capaces de pagar. La casa que fue un ahorro de toda la vida, que pagaron después de haber pagado sus impuestos, y por lo tanto un segundo cobro, todos lo sabemos, y que tienen que irse de la casa en la que vivieron durante tantos años. ¿Eso es normal en un país democrático, en un país solidario? Eso es normal. Y esto está lleno de estos casos. Sí, bueno, claramente, y hay más de algún caso donde personas compraron hace muchos años atrás viviendas para su familia, que quedaron en barrios que fueron creciendo, que fueron adquiriendo valor económico y que hoy por hoy no son capaces de pagar, enfrentar las contribuciones. Existen algunas exenciones y también existen ciertas rebajas, pero no han sido suficientes y por el contrario existen algunas exenciones de impuesto territorial que yo creo, como otras exenciones al IVA y a renta, que bien valen la pena revisar. Viene el revalúo ahora el 2026. Esta discusión va a ser álgida durante este año. ¿Qué se puede hacer por parte de los contribuyentes? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué antecedentes tienen que reunir? Bueno, yo creo... ¿Cómo se pueden preparar? A eso me refiero. Lo primero que... Porque para algunos va a ser un mazazo. Exactamente. Lo primero que tienen que hacer es tomar en consideración las comunicaciones que envíe el Servicio de Impuestos Internos. Yo sé que puede ser quizás aburrido, quizás difícil de entender, pero yo conozco muchas personas que reciben una carta de impuestos internos y si es que no es un pago inmediato, sencillamente lo tiran a la bandeja de la basura. Tienen que leer información, meterse, y si creen que lo que van a pagar realmente excede lo que corresponde, bueno, tienen la asesoría particular o si no, la defensoría del contribuyente en la medida que sean personas naturales o pequeñas empresas. Si alguien no paga las contribuciones, ¿rápidamente le remata la propiedad? No tan rápidamente, pero sí, efectivamente. ¿Qué significa no tan rápidamente? No, lo que pasa es que hay todo un proceso previo. Es que depende mucho del procedimiento, pero
Tesorería tiene una serie de pasos previos, una notificación de un requerimiento, después que hay que seguir todo un proceso, pero efectivamente... Ya, pero si no tiene plata, ¿cómo va a pagar? Porque no alcanza. Si no tiene plata, efectivamente podría... ¿Cuánto se demora el procedimiento, más o menos, promedio? No, bueno, eso puede ser años, 2, 3 años, dependiendo del... 2 años, sí. Claro. Pero rápido eso para otros trámites que hace el Estado. Bueno, claro, pero existe una gran variabilidad y en general Tesorería no es un organismo que tenga el interés de sacar a remate las propiedades de bienes raíces. Ahora, no es una circunstancia que sea deseable que el contribuyente pase por eso, y menos que él quiera pagar pero no pueda pagar. Entonces, por eso, para el 2026 hay que estar tremendamente atento, porque este proceso ya parte, o partió probablemente, por parte del Servicio de Impuestos Internos, haciendo los análisis para estar el 2026 haciendo el revalúo de bienes raíces. Yo tengo la impresión que además está la otra cara de la moneda, es decir, propiedades en la costa, importantes, que valen mucho y que no pagan. Y por lo tanto que hay una poca fiscalización en determinados sectores geográficos. ¿Hay algo de eso? Bueno, existen también casos, ya ha salido por la prensa, de personas que, por ejemplo, no han declarado las construcciones, entonces siguen apareciendo como bienes raíces agrícolas, que obviamente por la configuración de la norma tiene un pago de contribuciones bastante inferior. Y claro, están en impunidad. Entonces ahí yo creo que lo que hay que hacer es un plan fuerte de fiscalización, que se hace pero siempre es insuficiente. ¿Se hace? Hay muchas denuncias de propiedades que no pagan en sectores costeros. Sí, bueno, hay efectivamente denuncia, el Servicio de Impuestos Internos las toma, las procesa, pero obviamente es posible encontrar más de alguna propiedad en una situación irregular, y eso hay que atacarlo fuertemente. ¿Por qué el Estado no establece como, obviamente, requisito que el dueño tiene que estar en posesión del bien para que pague contribuciones? Porque resulta que en el caso de Tomás le siguen cobrando. Bueno, claro. Es grotesco. Claro, efectivamente eso es una gran irregularidad, porque ahí ha habido una falla por parte del Estado en la protección del derecho de propiedad de la persona. Entonces, que sea el mismo Estado el que te está cobrando contribuciones por un bien que tú no puedes utilizar y en consecuencia no puedes hacer uso de tus facultades del dominio, es algo que raya en lo absurdo, ¿cierto? Yo creo que sí, debería existir más beneficio para aquellas personas que lamentablemente han pasado por esa situación y eficientar los procesos de desalojo en los casos que correspondan. El ministro Carlos Montes dice que en algunos casos no se puede nomás. No, si que el propietario tiene que contribuir a la solución, cosas de ese tipo. Bueno, claro, es que yo ahí tengo una diferencia porque yo creo que las normas están establecidas de una cierta forma y hay en ese caso un fallo de un tribunal y ese fallo hay que cumplirlo. Puedo entender que sea muy difícil el desalojo de la toma, pero yo entiendo que hay un fallo judicial y en consecuencia no hay otra alternativa. Frente a lo que se viene entonces, Gonzalo, cualquier persona que tenga algún inconveniente a la Defensoría... A la Defensoría Contribuyente. Del contribuyente. O a una asesoría especializada en el tema. Defensoría del Contribuyente que está como en el piso 12, ¿no? 10 más 2, piso 14, pero ni siquiera 14, se tiene que mover de su escritorio porque puede acceder a través del sitio web desde cualquier lugar del país. Gracias, Gonzalo. Que esté muy bien. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Televisión, con el auspicio de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati.
El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.